Durante mucho tiempo, gente que habla en internet sobre el negocio de Amazon FBA ha estado recomendando a la gente que se creen una LLC en Estados Unidos para poder vender a través de Amazon, ¿no? Lo que conoceríamos como tener un negocio de Amazon FBA, para así no pagar impuestos a Hacienda, para así ahorrarnos un dinero en el tema de impuestos y tal. Pues bien, en este vídeo voy a contar por qué esto es una de las peores decisiones que puedes hacer y que puede acabar con que tu cuenta de Amazon, tu negocio en Amazon, acabe bloqueado y acabe yéndose a cero. Así que venga, vamos con ello. Bien, lo que mucha gente no sabe, y la verdad es que así a primera vista suena un poco raro, es que nosotros, sin ser residentes en Estados Unidos, podemos crearnos una LLC allí. Esto es un poco algo extraño, ¿no? Como nos vamos a crear una empresa en un país en el cual no estamos viviendo, pero es totalmente legal, aunque suene un poco raro. Es más, en todos los formularios siempre nos da la opción de Non-Resident LLC, es decir, una LLC para gente que no es residente allí, y nos podemos crear una LLC. Por aquí ningún problema. Y es más, si nosotros estamos pensando vender en Estados Unidos, esta es la mejor forma en la que lo podemos hacer, creándonos una LLC si queremos vender en Estados Unidos. Por aquí ningún problema. El problema radica es cuando nos creamos una LLC y lo que queremos hacer es vender en Europa. Claro está, siendo residente español, que la mayoría de los que estaréis viendo este vídeo sois residente español o en algún otro país de Europa. Es decir, aquí es donde radica el problema. Nos creamos una empresa en Estados Unidos siendo residente español para vender en Europa. Durante años realmente esta práctica la hacía bastante gente, no había ningún problema, gente creaba las empresas, la LLC en Estados Unidos, sacaba los números de IVA en Europa y vendía sus productos, su cuenta de Amazon estaba a nombre de la LLC y podías vender en Europa, no había ningún problema, Amazon permitía esto, casi nadie se encontraba problemas. ¿Qué es lo que ha pasado? Desde hace poco tiempo este tipo de práctica, que se puede entender un poco como evasión fiscal, ha entrado en el punto de mira de los gobiernos y los gobiernos obviamente están presionando a Amazon para que controle este tema y hace unos meses cuando empezaron los problemas masivos para gente que estaba haciendo esto. Con una LLC en Estados Unidos están vendiendo en Europa y su residencia está en un país de Europa, por ejemplo en España. Hace unos meses, empezó en abril, Amazon literalmente cerró miles y miles de cuentas, se estiman que en torno a unas 20.000 cuentas de Amazon, cerró de gente que tenía su dirección personal, la tenía en un país de Europa, pero la dirección de su empresa la tenía en Estados Unidos. Esto comenzó en abril, Amazon literalmente cerró 20.000 negocios y empezó, no sabía cómo gestionar la situación, empezó a pedir ciertos documentos de que verificaran que tu dirección es la que tú tienes incluida y que la dirección de tu empresa es la que tú tienes incluida. Tú entregabas estos documentos y Amazon tardó, creo que 1 mes y 3 semanas, es decir, casi 2 meses, en volver a activar las primeras cuentas. Muchas de estas cuentas a día de hoy, 20.000 negocios, muchas de estas cuentas a día de hoy no han vuelto a ser activadas, otras sí que se activaron tras ese mes y 3 semanas, casi 2 meses, muchas sí que se activaron, pero el problema no acaba ahí. El problema, en las últimas semanas Amazon está volviendo a poner estas cuentas en estado de verificación, están volviendo a pedir documentos que verifiquen que la dirección personal que tienes es la que estás diciendo, por ejemplo tu dirección personal en España, que la dirección de tu LLC realmente es allí. Están pidiendo ahora también evidencia de que tú tienes cierta esencia en Estados Unidos, por ejemplo oficina, por ejemplo algún tipo de empleado, básicamente que entregues alguna evidencia de que tienes alguna esencia en Estados Unidos porque tu empresa es de Estados Unidos. Y hasta donde yo sé, gente que me ha contactado por Instagram y tal, gente que tiene LLCs y vende en Amazon en Europa, por lo que sé, Amazon también está procediendo a cerrar cuentas que están haciendo esto sin preguntar. Vosotros imaginaros, os pasáis varios años creciendo un negocio, os va bien, vivís de ello, habéis dejado vuestro trabajo, ya vivís enteramente vuestro negocio y que Amazon de repente pase a poner vuestra cuenta en verificación, que eso significa muchas veces que no empezáis a recibir pago o que directamente la cierra, como también me ha llegado algunos mensajes de que Amazon directamente está cerrando algunas cuentas por las mismas razones que lo hizo en abril. A mí sin duda solo por esta razón, solo por la razón de que parece que este tipo de práctica está en el punto de mira de los gobiernos y a raíz de que los gobiernos presionan a Amazon, también está en el punto de mira de Amazon, solo parece que vaya peor. Es más, me parece a mí que en los próximos años pocas cuentas va a haber vendiendo en Europa con gente que son residentes en Europa y cuentas que tienen una LLC probablemente ya estén todas probablemente cerradas. Yo creo que esto solo vaya peor, así que esta es una de las razones principales por las cuales no os recomiendo, si vais a vender Europa y residís en Europa, que creéis una LLC. Muy probablemente vuestra cuenta
entre en estos periodos de verificación o que directamente os la cierren. Y obviamente nadie quiere que su negocio se cierre. Así que esto, que es algo que no le va a hacer gracia a mucha gente, pero es algo que realmente es lo que creo. Si sois españoles, o sea, si sois residentes españoles, vais a vender en Amazon en Europa y queréis montar una empresa, no montéis una LLC. Las cosas no se hacen así, os vais a encontrar muchísimos problemas, os vais a tener que crear una SL. Una SL ya sabemos que paga bastante más impuestos, paga un 25% de impuestos de sociedades. Después, si te quieres repartir dividendos, creo que los porcentajes son del 19 al 23 de esos dividendos. Vais a tener que pagar cuota autónomo. Ya sabéis cómo va una SL, pero si sois residentes en España y vais a vender en Europa, no os queda otra que crearos una SL. Otro punto también que es importante considerar es que durante bastante tiempo esta gente que hablaba de crearte una LLC para vender en Amazon en Europa, algo que nunca mencionaban, decían que era totalmente legal. Bien, yo esto lo he contrastado con varios asesores fiscales, todos de ellos me han dicho de forma bastante clara que es que ni siquiera se lo piensan, que esto realmente es una práctica legal. Es decir, tú siendo residente español no puedes tener una empresa absolutamente sin ninguna esencia en Estados Unidos, ¿no? Tú te estás creando una empresa en Estados Unidos, pero no tienes absolutamente ninguna esencia allí. No tienes oficina, no tienes proveedores, no tienes empleados. Pues esto, por lo que me han dicho estos asesores fiscales, y me lo han asegurado bastantes veces, realmente es algo ilegal. Se puede entender como una práctica de evasión de impuestos. Realmente, si tú eres residente español, todas tus operaciones están en España, realmente lo que tienes que crear es una SL. Si te creas una empresa en otro país y operas desde ahí, realmente esto es ilegal, no puedes hacerlo, no tienes absolutamente ninguna esencia. Así que si algún día Hacienda va detrás de vosotros, probablemente tenéis todas de perder y os metéis en líos de juicio, de multa, y creo que nadie se quiere meter en esos líos, ¿no? Y por último, otra gran desventaja de hacer esto es el tema del IVA de las LLC. A ver si me explico bien, porque a mí la verdad que todo esto del tema de impuestos y eso tampoco es que sea un experto, pero bueno, con el tema de las LLC, nosotros cada vez que recibimos una factura, bien sea de Amazon, bien sea de un proveedor, bien cuando importamos bienes, nosotros ahí estamos pagando un IVA, ¿no? Por ejemplo, no sé, si recibimos una factura de 1.000 euros, el IVA del 21, pagaríamos, 1.210 euros. Esos 210 euros, supuestamente, es un IVA que nosotros estamos pagando y que el Estado español nos tiene que devolver. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros, por ser una empresa que no reside en territorio europeo y vendemos a través de Marketplace, nosotros no cobramos el IVA de nuestros clientes, la gente que nos compra nuestros productos en Amazon. Es decir, si nosotros ponemos un producto a 100 euros y este producto tiene un IVA del 20%, nosotros realmente lo que recibimos es 80. Esos 20 euros de IVA es el propio Amazon el que se ocupa de pagar esos 20 euros de IVA a las haciendas de los distintos gobiernos en los que estemos vendiendo, ¿no? Si estamos vendiendo en España, o declaran en España; si estamos vendiendo en Alemania, o declaran en Alemania. Es decir, nosotros, por ser una empresa que no reside en suelo europeo y vendemos a través de Marketplace, creo que esto es distinto si vendemos a través de nuestra página web, es el propio Amazon el que se encarga de declarar este IVA en las haciendas. Es decir, nosotros sí que pagamos el IVA en la factura, ¿no? Por ejemplo, en lugar de pagar 1.000, estamos pagando 1.200, pero sin embargo, nosotros no recibimos el IVA de los productos que vendemos. Ese IVA nosotros nunca los tocamos, es Amazon el que se encarga de declararlo automáticamente por nosotros. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Que esto acaba generando un problema de cash flow tremendo. Nosotros, durante el ejercicio fiscal, por ejemplo el año 2023, cada vez que recibimos una factura vamos pagando IVA, pero esto no se contrarresta con IVA que nosotros vamos recibiendo de nuestros clientes. Esto no es así, por ejemplo, en el caso de una empresa española. En el caso de una empresa española, tú recibes IVA de los clientes y tú también pagas IVA de factura, de proveedores, etc. Entonces estos dos más o menos se van contrarrestando y no nos supone estar pagando un extra cada mes. ¿Qué es lo que ocurre con el tema de las LLC? Que esto provoca un problema de cash flow tremendo. Nosotros al final de año hemos pagado muchísimo IVA, pero no hemos recibido prácticamente uno, probablemente varios miles de euros, y nosotros a final de año nos tenemos que ocupar con Hacienda, decirle que nos devuelvan todo ese IVA que hemos pagado. Puede devolvernos en cualquier punto del año. Es decir, todo el IVA que tú has pagado, por ejemplo, en 2023, te lo devolvería Hacienda en el caso de que no te investiguen porque eres un residente español, porque tienes una empresa en Estados Unidos, que es muy probablemente que te investiguen, pero te lo devolverían en algún punto de 2024, y muchas veces en septiembre, muchas veces en octubre, muchas veces es en noviembre, en agosto. Es un poco la experiencia que yo conozco de más o menos cuánto tarda en devolverte este IVA. Es decir, que si vosotros, por ejemplo, pagáis una factura y pagáis 200 euros de IVA en enero de 2023, no te devolverían ese IVA de esa factura de enero de 2023, no te la devolverían hasta
a lo mejor septiembre de 2024, octubre de 2024, y esto obviamente es un problema con la liquidez, es un problema que nos impide bastante escalar nuestro negocio, y este es un problema del cual casi nadie está hablando, y esto puede lastrar muchísimo tu capacidad de crecimiento, porque al final tienes menos dinero el cual invertir en tu negocio, y bueno, eso, Hacienda tarda muchísimo en devolverte este dinero. Y como conclusión, con el tema de las LLC y vender en Amazon en Europa siendo residente europeo, no os creáis todo lo que dice la gente que habla de Amazon en internet. Durante bastante tiempo este tipo de prácticas se estuvo promulgando, se estuvo diciendo que no había absolutamente ningún problema, gente que vendía cursos de crearte una LLC, así puedes vender en Amazon y te ahorras impuestos. Si vais a vender en Europa, no lo hagáis. Siento mucho deciros que os vais a tener que crear una SL, que es mucho más caro, que cuesta entre 1.000 y 2.000 euros creártela, que vais a tener que pagar impuestos a sociedades, vais a tener que pagar autónomos, pero es lo que hay. Si no, crearos una LLC para vender en Estados Unidos. En principio con esto no debe haber tanto problema, pero no os recomiendo para nada que os creéis una LLC para vender en Europa. Así que bueno, en definitiva, que no os creáis cualquier cosa que veis por ahí. Esto es algo que ha ocasionado muchísimos problemas a la gente. Negocios enteros se han ido al garete. Detrás de estos negocios había a lo mejor familias viviendo de su negocio de Amazon, gente cuyo esfuerzo de años se ha ido al garete solo por esta práctica que algunos estaban promulgando. Así que bueno, espero que os sirva este vídeo. Si os ha gustado este vídeo, recomiendo este otro en el cual hablo de 7 cosas que deberíais saber sí o sí antes de comenzar a vender en Amazon, si estáis pensando comenzar en este negocio. Así que venga, nos vemos en el próximo. Un saludo.